Hola, bienvenido, mi nombre es Javier Rodríguez, soy ingeniero de Soyo y en este tutorial vamos a ver cómo podemos crear un menú, o mejor dicho, un submenú de ítems recientes en nuestras aplicaciones de escritorio con Soyo. Para ello vamos a empezar por el final, es decir, mostrando el funcionamiento de la aplicación para ver lo que conseguimos mediante lo que vamos a exponer a continuación. Como puedes ver, inicialmente bajo el menú archivo cuelga un submenú de ítems recientes que inicialmente no muestra ningún contenido. Nuestra interfaz de usuario, para hacer las cosas sencillas, se limita a tener un botón en la interfaz de usuario que al pulsarlo nos presenta un diálogo desde el cual podemos seleccionar cualquier tipo de archivo. Entonces, por ejemplo, podríamos ir en este caso a Documentos, seleccionar cualquiera de ellos. Una vez que se selecciona el archivo, este pasa a estar incorporado en el submenú de ítems recientes. Si seleccionamos un nuevo archivo, hará lo propio y se añadirá al menú de ítems recientes. También en este tutorial lo que hacemos es que cada vez que se selecciona cada una de las entradas bajo ítems recientes nos limitamos a mostrar un diálogo en el que se nos indica tanto el nombre del archivo como la ruta original en la que se encuentra el archivo por si quisiéramos procesarlo posteriormente. Bien, ¿cómo creamos esta aplicación? ¿Cómo podemos añadir de forma dinámica nuevas entradas de menú a un submenú que hayamos definido mediante el editor? Vamos a ver cómo lo hemos hecho. Lo primero de todo es utilizar el editor de menús, seleccionando la barra de menús por omisión Main Menu Bar, y verás que bajo File hemos añadido un elemento Recent Items, utilizando para ello el icono situado en la cuarta posición desde la derecha. Una vez que lo hemos añadido, simplemente nos tenemos que limitar a indicar el texto que queremos que aparezca, que se muestre como elemento, y a continuación activar la casilla en la que indicamos que queremos que se comporte como un submenú. Por supuesto, en función del nombre que le queremos dar, también se crea el nombre del objeto de la instancia desde la cual nos vamos a poder referir mediante código. Ahora bien, como lo que queremos son crear entradas de forma dinámica, esto pasa por crear nuestra propia clase de un menú item. Esto es lo que vemos aquí. En este caso hemos añadido una clase, hemos definido la super como menú item y hemos definido el nombre de la clase como mi menú item. ¿Por qué es necesario crear nuestra propia subclase? Pues muy sencillo, porque lo que necesitamos no es otra cosa sino implementar el manejador de evento Action. Este es el evento que se dispara cada vez que el usuario selecciona la entrada en la barra de menús o en un menú padre, como es este caso. Cuando se selecciona la entrada tenemos que buscar un mecanismo para informar a la aplicación cuál es el elemento, es decir, la instancia que se ha seleccionado, y pasar todos los parámetros que consideremos oportunos. En este caso he optado por utilizar una técnica consistente en definir un delegado, tal y como puedes ver aquí dentro de la propia clase, que se llama menú item callback, que se corresponde con una asignatura de método en la que se pasa la variable caption como string y también el parámetro value como string. Posteriormente, una vez que hemos definido el delegado, ya podemos asignar este tipo de dato a una propiedad que también forma parte de la clase. En este caso se llama pMenuItemCallback y como puedes ver el tipo ya es MenuItemCallback. Esto nos permite definir a cualquier instancia basada en mi menú item, a la propiedad pMenuItemCallback, cualquier método que sea conforme a la asignatura definida por el delegado, de forma que cuando se dispare el evento Action, lo que hacemos es invocar a dicho método pasándole tanto el texto del elemento que se ha seleccionado como el tag o la etiqueta que se haya definido sobre dicho ítem de menú. Con nuestra clase ya definida, nos movemos directamente a la aplicación, al objeto de aplicación, puesto que queremos que el menú responda en el objeto más global, no sea dependiente de ninguna ventana.
Para ello, por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer, como habrás visto, todos los elementos de menú una vez que se añaden están activos, es añadir el manejador de evento Enable Menu Items. Este es el manejador de evento que se dispara cada vez que el usuario hace clic sobre la barra de menús, dándonos la oportunidad de decidir qué elementos de menú queremos que aparezcan como activos o como inactivos, es decir, cuando aparecen en modo fantasma que no se pueden seleccionar. En este caso, como lo que queremos es que tanto el menú que hemos añadido, que sería Recent Items, como todos los menús que añadamos a este submenú y que estarán basados en la clase MiMenuItem estén activos por omisión, lo que hacemos en el manejador de evento Enable Menu Items es precisamente eso. En el caso del menú padre, que sería File Recent Items, simplemente tenemos que acceder a la propiedad Enable y asignarle el valor True. Mientras que a cualquiera de los hijos que cuelguen de dicho submenú, pues lo único que hacemos es iterarlos, es decir, recorrer todos los elementos que cuelguen sobre File Recent Items y luego mediante el método MenuAdd indicamos la posición, el índice de estos menús, accedemos nuevamente a la propiedad Enable y también asignamos la propiedad True. Ahora bien, hemos visto que la forma de crear los ítems de forma dinámica y añadirlos al menú padre es mediante el botón que hemos añadido a nuestra ventana, lo que es la interfaz de usuario. Aquí simplemente hacemos el manejador de evento Action y como ves no hay nada del otro mundo. Aquí definimos una variable de tipo folderItem a la cual se asignará el archivo seleccionado por el usuario utilizando para ello el método compartido showOpenFileDialog de la clase folderItem y como ves aquí no pasamos ningún filtro, lo que significa que se puede seleccionar cualquier tipo de archivo. En el caso de que la operación haya sido cancelada por el usuario, sino que se devuelve sobre la variable f un folderItem válido, entonces lo que hacemos es añadir a esta matriz que hemos definido también como propiedad en el objeto de aplicación una nueva fila que será tanto el nombre del archivo separado por el carácter tabulador y a continuación la ruta nativa del archivo. A continuación, y esta es la parte interesante sobre cómo crear menús dinámicos, creamos una instancia, como puedes ver aquí, basada en MiMenuItem y simplemente nos limitamos a asignar cada una de las propiedades en las que estamos interesados. Por ejemplo, asignamos a su propiedad text el nombre del archivo, mientras que en el tag lo que almacenamos es la ruta nativa. Y como recordarás, nuestra clase definía una propiedad PMenuItemCallback que era de clase o tipo de dato delegado MenuItemCallback, con lo cual el método, la dirección que le hemos de pasar, ha de ser conforme a la asignatura definida por dicho método. Esto es lo que hacemos aquí, pasamos la dirección del método RecentItemCallback que cuelga también del objeto aplicación. De hecho, si miramos este método, RecentItemCallback, verás que su signatura concuerda con la definida por el delegado, es decir, recibe como parámetros la variable caption de tipo string y la variable value de tipo string. En este caso, para mantener un ejemplo sencillo, nos limitamos a mostrar el mensaje de diálogo que ya has visto, en el que se indica cuál es el nombre del elemento seleccionado, así como la ruta correspondiente al archivo. Evidentemente en tus aplicaciones probablemente querrás hacer algo más útil que esto, comprobando por ejemplo que la ruta realmente apunta a un archivo, obteniendo una referencia válida de folderItem a dicha ruta y operando en ella en consecuencia, por ejemplo, para abrir un nuevo documento, editar el archivo seleccionado, etc. Volviendo al método action del botón, vemos que una vez que hemos asignado la dirección de RecentItemCallback a la propiedad, simplemente tenemos que indicar al file RecentItem, es decir, el menú que hemos añadido a la barra de menús, que añada la nueva instancia utilizando para ello el método addMenu y pasando como parámetro nuestra nueva instancia. Ahora bien, mientras que este código nos permite añadir al menú nuevas instancias de forma dinámica, es decir, nuevos elementos de menú de forma dinámica como elementos recientes, esta aplicación sería de poca utilidad si no tuviésemos la capacidad de guardar estos ítems recientes
para cargarlos en una ejecución posterior del programa. Esto es precisamente lo que hacemos tanto en el evento close como en el evento open de nuevamente el objeto aplicación. Así, por ejemplo, cuando se ejecuta el evento close, es decir, cuando se sale de la aplicación, lo único que hacemos es apuntar con la variable f de tipo folder item al directorio application data que se obtiene mediante la clase special folder y añadimos como hijo el archivo en el cual queremos guardar los datos. Como verás, aquí simplemente se trata de un archivo de texto y sobre este creamos un text output stream, de forma que luego simplemente tenemos que iterar recent items collection, que como recordarás es el array que cuelga también del objeto de aplicación, y en el caso de que no sea una línea vacía, pues nos limitamos a escribir dicha línea sobre nuestro archivo. Cerramos el text output stream y con este código generamos el archivo que contendrá los elementos de ítems recientes añadidos al menú. Con esto guardamos y en el evento open hacemos la operación opuesta, es decir, abrir el archivo y reconstruir los elementos del menú recent items con los valores contenidos en dicho archivo. Por lo tanto, nuestra variable f vuelve a apuntar nuevamente al directorio application data que obtenemos mediante special folder y cuyo nombre es recent items. En el caso de que se trate de un folder item válido, pues abrimos en este caso una instancia de text input stream y en una matriz temporal de tipo string leemos todos los contenidos de dicho archivo convirtiéndolos a un array utilizando para ello como separador el carácter de final de línea. A continuación definimos la variable mi como tipo mi menu item y luego simplemente tenemos que recorrer este array temporal de forma que por cada una de las entradas de dicho array generamos un nuevo ítem de menú basado en nuestra clase mi menu item, asignando nuevamente a la propiedad text la parte izquierda del carácter tabulador, es decir, lo que sería el nombre del archivo, mientras que en el tag recibirá la parte derecha separada mediante el carácter tabulador de la línea y que se corresponderá con la ruta hacia el archivo. Nuevamente asignamos a la propiedad menu item callback la dirección del método que queremos ejecutar en respuesta a la selección de la entrada de menú y nuevamente añadimos dicha instancia de menú mediante el método addMenu al submenú File Recent Items. Entonces, con todo ello estaría hecho. Por ejemplo, si volvemos a ejecutar nuevamente la aplicación, observaremos cómo se han guardado los ítems recientes que hemos abierto previamente y que al ejecutar la aplicación mediante el evento open se vuelve a cargar el archivo y pasan a estar nuevamente disponibles como entradas de menú en nuestro menú de ítems recientes, mostrando nuevamente cada uno de los valores almacenados tanto en la propiedad de texto como en el tag o la etiqueta correspondiente a cada uno de los elementos de menú. Evidentemente hay mucha mejora o mucha capacidad de mejora para este pequeño ejemplo, siendo una de estas mejoras la posibilidad o el observar que no se añaden varios ítems correspondientes al mismo archivo. Para ello probablemente querrás utilizar el array recent items collection de forma que antes de crear nuevas instancias del menú item compruebes que tanto el nombre como la ruta a la que apunta el nuevo archivo seleccionado no esté ya contenida en dicho array. Otra mejora que puedes utilizar es establecer una cantidad máxima de elementos contenidos dentro del menú de ítems recientes. Y esto es todo. Como habrás visto, es rápido, sencillo y una forma en la que puedes implementar tus menús de ítems recientes en las aplicaciones de escritorio. Como de costumbre, te animo a que nos sigas en nuestras redes sociales, tanto en Twitter, en soyoes, como también en el blog de Soyo, blog.soyo.com, así como en el canal de español en el foro de Soyo y por supuesto también en Facebook.
No te olvides de suscribirte al canal de YouTube para recibir notificaciones sobre la publicación de nuevos vídeos y tutoriales relacionados con el mundo Soyo.